Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo el día de hoy. Si me oyes la voz un poquito rara, es que estuve bastante enfermita el día de ayer y tuve un pequeño percance en la garganta, pero yo espero que no se note tanto porque Luis Manuel hace milagro con los controles, entonces esperemos que no se note muchote. Y bueno, vamos a estar platicando de las creencias. Fíjate, ¿por qué escogí este tema? Y pues me lo voy a aventar yo solita, no tenemos invitado el día de hoy. Me lo voy a aventar yo sola porque es un tema muy importante que se maneja dentro de Clínica de Libertad Financiera. Tú sabes que yo llevo impartiendo esta clínica ya 18 generaciones, ya estamos en la número 18. Cada generación dura 2 meses y medio, trabajamos 10 semanas con un montón de ejercicios, platicamos, hacemos terapia obviamente dentro del grupo. Y bueno, llevamos también algo de teoría. ¿Por qué? Porque todo tiene un método y también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Pero yo quería empezar con este tema de creencias porque vivimos con ellas y no entendemos ni siquiera qué es una creencia. Yo les pregunto a mis alumnos siempre qué es una creencia y bueno, tienen sus ideas, tienen sus definiciones, pero una manera muy sencilla de entender una creencia es aquello que yo pienso que es verdad, pero que yo nunca he comprobado, ¿sí? O sea, simple y sencillamente es algo que yo creo y que no necesariamente lo he experimentado. El problema de este tipo de creencias es que rigen nuestra vida. Nosotros las hemos aprendido desde que somos muy pequeños, hemos adquirido una gran cantidad de ideas que no son propiamente nuestras y estas ideas nosotros nunca las hemos cuestionado. ¿Sí? Si por ejemplo, que hoy fue una chica terapia y estábamos platicando, estábamos haciendo nuestro trabajo terapéutico y en este trabajo ella me decía, desde que estoy dándome cuenta de las creencias, también me doy cuenta de que hay muchas cosas que escucho que siempre tomé como verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos muy adentro nuestro el diálogo materno. ¿Qué quiere decir esto? Si mamá dice que yo soy muy inteligente, que bueno, sería lo maravilloso, nosotros creemos que somos inteligentes. No estoy diciendo que sea mala esta creencia. El problema de las creencias no son las creencias positivas. Una creencia en donde yo diga, yo tengo la capacidad de hacer, por ejemplo, todo el dinero del mundo que yo quiera. Yo conocí a una chica cuando estaba tomando mi doctorado de educación holista. Conocí a una chica que la primera vez que yo la vi ya hace algún tiempito, me impresionó muchísimo porque ella con toda la boca se llenó de estas palabras y dijo, a mí nunca me falta un buen trabajo. Yo siempre tengo buenos trabajos. Lo dijo de una forma que a mí me impactó, o sea, porque fue decirlo con todo su ser, con todas sus células, con todos sus huesos, con toda su carne, ¿sabes? O sea, las creencias se permean en nosotros de esa manera. Entonces cuando yo vi a esta chica hacerlo de esa manera, me impactó muchísimo porque dije, claro, o sea, las creencias así son, se permean a través de nuestras células y en cada una de ellas se vibra en esa frecuencia. Entonces, cuando las creencias son positivas como la de ella, de que yo siempre tengo buenos trabajos, o yo soy inteligente, o yo siempre tengo dinero, a mí siempre me va bien, yo tengo buena suerte, pues qué bueno. Si las creencias finalmente se vuelven contra ti o hacia ti, pues hay que procurar tener creencias positivas. El problema es que la mayoría de las veces nosotros al vivirlas de una manera tan inconsciente, podríamos decir que las creencias son en su mayoría negativas. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, a mí me tocan hombres malos, las mujeres son flojas, tengo mala suerte, el dinero no me alcanza, nunca encuentro el trabajo que yo quiero, no tengo lo que yo necesito, batallo para conseguir lo que deseo. ¿Se fijan? O sea, ¿cuántas veces en el día tú te quejas? ¿Cuántas veces en el día
tú te la pasas diciendo todo lo malo que está a tu alrededor. No puedo bajar de peso, este nutriólogo no sirve, ningún taller es bueno, ¿para qué me sirve todo lo que sé? Mi jefe no me quiere. Entonces, todas esas también son creencias. El problema de todas ellas es que también se permean hasta tus huesos, se permean por todas tus células. Entonces, dentro de la revisión de creencias, yo les comentaba a este grupo que empezó apenas hace 2 semanas, yo les decía, el pensamiento positivo pues no funciona tan bien como creyéramos, ¿no? O sea, ¿cuál es el pensamiento positivo? Es que a mí me va a ir muy bien, por ejemplo, la tarde del día de hoy va a ser estupenda para mí. Eso es un pensamiento positivo, pero ¿de verdad te lo crees? ¿De verdad tú crees que la tarde de hoy va a ser estupenda? ¿O en una parte de ti, en una parte de tu ser, en una parte de tu cuerpo, se alberga la duda de que esta tarde verdaderamente va a ser positiva? Ese es el problema de las creencias. Por eso es tan difícil también localizarlas. La mejor forma de hacerlo es cuando yo les escucho hablar. Y digo yo, porque obviamente pues tengo cierta experiencia y tengo cierta práctica detectando la forma que tienen de hablar. Entonces, también en este grupo que acaba de empezar, estábamos hablando de empezar a identificar las creencias que tenemos en relación al dinero. Y todo el grupo se quedó sorprendido cuando oye a una de sus compañeras decir, es que para hacer dinero hay que trabajar mucho y hacer dinero es muy difícil. Y no puedes hacer dinero más que trabajando. No hay otra forma más que el trabajo. Y lo dijo con todo su ser, con todo su cuerpo, con todos sus huesos, con todas sus células. Entonces todos estaban admirados porque ahí hay una chica que hace negocio por internet. Y ella dijo, no, espérate, o sea, yo puedo estar bien a gusto en mi casa, trabajando con mi teléfono. Y no, decía ella, no hay una manera. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda hacer dinero si no es con mucho esfuerzo? Y otro le dijo, no, espérate, o sea, yo lo que hago, pues en la profesión que yo tengo, pues me gano el dinero hablando con personas. Entonces, no, es que ¿cómo? O sea, no lo podía creer. O sea, esas son creencias. Entonces, la vida que tú experimentas en este momento es producto de todas las creencias que tú tienes, ¿de acuerdo? Si tú experimentas una vida rica en, vamos a decir, en cosas buenas, en cosas positivas, pues son producto de todas tus creencias. Si por el contrario tú estás experimentando una vida que no es todo lo satisfactoria que tú quisieras, entonces estás manejando o te estás moviendo desde creencias negativas que no te están llevando hacia ningún lugar. ¿De dónde vienen las creencias entonces? Si ya estamos diciendo que las creencias son algo que yo pienso que es cierto y que nunca lo he cuestionado, que nunca me lo he preguntado a mí misma, a mí mismo, para ver si yo coincido con este pensamiento, y tampoco he hecho ningún trabajo para cambiarlas conscientemente, pues estas creencias van a regir mi vida. ¿De dónde vienen principalmente? Primero vienen de nuestros padres, y ahí viene una gran cantidad de creencias. Ellos te dicen cómo vas a ver o cómo debes de empezar a ver el mundo. Como somos pequeños, entonces no nos preguntamos nada, no les preguntamos nada y simplemente absorbemos las cosas como esponjas. Y si nos dicen algo, ese algo es cierto. Yo les cuento una anécdota que se me hace pues muy interesante, que es una experiencia propia y que todos los que me conocen creo que ya la saben, entonces la voy a compartir contigo el día de hoy. Yo siempre había creído que los frijoles se tienen que cocer, se tienen que poner a cocer sin sal, porque entonces si tú les pones sal, se emperran. Eso me decía mi mamá. Bueno, vas a poner a cocer los frijoles, pero no les pongas sal. La sal se les va a poner hasta que estén cocidos para que no se emperren, o sea, para que no se hagan duros y para que no tome el doble del tiempo en cocinarse el frijol. Entonces hasta hace como 2 años descubrí que eso no era cierto. ¿Por qué? Porque llega una persona y me dice, voy a poner a cocer frijoles. Le dije, ok, muy bien, pon a cocer los frijoles. Y veo que le echa el puño de sal. Entonces
yo pues pongo el grito en el cielo, ya se imaginarán cómo es posible que les eche sal a los frijoles, no ves que se van a emperrar y van a durar muchísimo tiempo en cocinarse. Y volteé y se me queda viendo y me dice, claro que no, eso no es cierto. Entonces le dije, no, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida había crecido con esa creencia, yo siempre había creído eso. Entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, pues resulta de que los frijoles se cocinaron perfectamente bien desde el principio con su sal y quedaron perfectamente cocidos. Entonces, ¿cuántas creencias así pueden estar rigiendo nuestra vida y no nos hemos dado cuenta? Claro, la de los frijoles pues no es importante, finalmente no te pasa nada con esa creencia, o sea, nada más les echas los frijoles, la sal a los frijoles al final y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa con creencias que sí vienen a afectar nuestra vida? Creencias en donde, por ejemplo, si nosotros hemos visto una mala relación en nuestros padres, entre papá y mamá, y entonces nosotros crecemos con la creencia de que no es buena idea tener un buen matrimonio, por ejemplo, o que no debemos de casarnos, o que si nos casamos seguramente nos va a ir mal, porque eso es lo que vimos. O tal vez, por ejemplo, que nosotros tenemos mucho miedo a tener dinero y después para que tenemos dinero mejor no hay que tener dinero porque se pierde como lo perdió papá, a lo mejor en un mal negocio. O a lo mejor de qué sirve que yo me esfuerce tanto si mis hermanos que han estudiado tanto resulta de que no se han podido acomodar de la manera adecuada, entonces yo para qué me esfuerzo porque me va a pasar lo mismo. Entonces hay creencias que debemos de empezar a identificar y de acuerdo a ellas tratar de modificarlas. Entonces estamos diciendo las creencias pueden venir de nuestros padres, pero también pueden venir de nuestra familia en general, o sea, de nuestros tíos, de nuestros primos, y obviamente pues las familias, si se fijan, tienen las mismas creencias, pero también puede venir de los amigos con los que yo me junto, puede venir de la religión que yo practico, puede venir de la sociedad en general, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como grupo social, como mexicanos tenemos un grupo de creencias que nos rigen como pueblo. Nosotros como pueblo siempre estamos hablando de la pobreza, de la carencia, de la escasez, de los malos gobiernos, de los malos gobernantes, de la mala suerte que tenemos como pueblo, ¿sí? Sin embargo, otros pueblos como los europeos hablan de sus capacidades, de sus talentos, de sus desarrollos industriales, de lo bien que están, de su primer nivel de vida. Entonces, sí es cierto y eso ya está muy bien fundamentado en lo que es el tema de física cuántica. Está muy bien fundamentado que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos, en un momento dado se colapsa. Esa es la palabra que se utiliza en física cuántica, se colapsa y se hace material. Se vuelve materia, todo aquello que nosotros pensamos. Siempre que yo trabajo en terapia, les digo, imagina que tú tienes una pantalla de 360 grados. Tú estás metido adentro de una burbuja y tú estás proyectando en esa burbuja todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, todo lo que tú ves. Y entonces la vida es lo que te devuelve. También hay otras creencias un poquito más complicadas, pero que también definitivamente están tomando un rol muy importante porque ya hay ciencias como la biodescodificación que las manejan, que son las creencias que provienen de nuestros ancestros. Sí, se heredan. Y a veces ni siquiera cuenta nos damos de que traemos una creencia que pertenece al abuelo. Si tú te fijas, tenemos comportamientos que aunque nunca hayamos conocido a nuestro abuelo, a nuestro bisabuelo, somos idénticos. Entonces también allí tenemos que estar más alertas para poder identificar todo aquello que nos puede estar frenando. Vamos a hacer un corte. Hay que estar presentes, hay que tener conciencia, ¿sí? Y de esto se trata todo lo que estamos hablando. Cuando se trata de identificar mis creencias, se trata de estar presente, de estarme viendo, de estarme observando, de estarme dando cuenta de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy pensando, de cómo estoy reaccionando. Y desafortunadamente la mayor parte del tiempo no la pasamos viendo hacia afuera, no la pasamos criticando a los otros, cambiando a los otros, cambiando el mundo de los otros, porque yo estoy bien, yo estoy perfecta, yo no me equivoco nunca, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, pues no,
Realmente no es así, no funciona así. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo lo que quisiera es como encontrar mi misión de vida, ¿no? Y eso es así como algo que apasiona a todo ser humano, es que yo quiero encontrar mi misión. Y creo que la misión a veces la vemos de una manera tan romántica y pensamos que nuestra misión es venir a cambiar a toda la humanidad entera y que tenemos que ser grandes líderes o grandes inventores, o alguien que viene a transformar el tema de la salud en el mundo, y entonces esa es nuestra misión. Pero la misión de todos, creo que la misión de todos es que venimos a ser felices, a que yo sea feliz en mí misma, no a ser felices a los demás, a que yo esté bien conmigo misma. Esa es una gran misión, es muy complicada, es una tarea verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque aparte la queremos hacer de manera empírica, y aquí te tengo que platicar de otro tema que sí tengo ganas de platicarlo contigo el día de hoy, y es, todo tiene un método. Entre más yo estudio, y he estudiado mucho, entre más yo estudio me doy cuenta de que muchas veces yo por mi necedad he querido hacer las cosas de una determinada manera, de la manera que yo he pensado que es la mejor. Y muchas veces me he equivocado y he perdido mi tiempo. Si yo me hubiera pegado al método o a un maestro que yo hubiera recorrido el camino y me hubiera pegado a su método, seguramente yo no hubiera perdido tanto tiempo como he perdido, sobre todo en el tema de crecimiento, con el tema de conciencia, con el tema de despertar. ¿Por qué? Porque hay una forma de hacerlo, y hay mucha gente antes que nosotros que ha buscado esas formas y ha encontrado caminos, y ha encontrado, pero eso es método, método quiere decir camino, y ha encontrado la mejor manera de llegar a donde uno quiere llegar. Hay muchísima gente que lo ha hecho en psicología, lo han hecho en filosofía, lo han hecho en todas las tradiciones místicas, o sea, en la religión, pero nosotros a veces decimos, no, yo solito puedo, ¿no? Yo me preocupo nada más por mi formación formal, por mi profesión, y yo me dedico a estudiar medicina, abogacía, arquitectura, terminar la prepa, hacer la secundaria, pero no me busco un maestro formal que me dé los pasos que yo tengo que seguir para también lograr mi crecimiento espiritual, mi desarrollo de conciencia. Eso no es importante, no, eso es muy importante, y en la era que estamos viviendo, pues definitivamente está agarrando muchísimo auge todo este tipo de trabajo. Entonces lo que sobran son maestros, lo que sobran son formas de hacer las cosas. Aquí el chiste es que tú encuentres la persona con la que tú te identificas, con la que tú resuenas, con los métodos que tú crees que son para ti, porque métodos hay montones, pero sí hay unos métodos que son básicos, ¿ok? O sea, hay unos pasos que sí son básicos para todos, y que esos pasos básicos deben de ser utilizados después en cualquier método. Ahorita te podría hablar de sinfín de maestros. Hay un maestro ruso que está agarrando muchísima fuerza. Entonces, todos ellos te dicen qué hacer, y todo lo que te dicen que tú tienes que hacer, pues claro que funciona, pero también tienes que tener disciplina, tienes que tener conocimiento, tienes que tener la capacidad de una introspección, tienes que saber cómo funcionan el mundo, cómo funciona tu pensamiento, cómo funciona la importancia de tus emociones, por ejemplo. O sea, no es lo mismo pedir algo porque tengo ganas o porque lo quiero, que pedir algo que quiero y que tengo ganas, pero con mucho entusiasmo, como un niño. O sea, con esa fuerza, con esa garra de un pequeñín que se agarra y pide de todo, sin límite alguno. Entonces, si nosotros a veces somos un poquito más desplantados, o sea, no nos gusta tanto meterle la emoción, o ya estamos tan maduros que ya para qué, o ya estamos grandes. Entonces, todo lo que yo te estoy platicando es con la idea de que te des cuenta del trabajo que tú tienes que hacer. O sea, eso no lo puede hacer nadie por ti, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Entonces, yo tengo clínica, que ha sido verdaderamente un camino muy interesante, que me ha permitido redondear todo esto y escuchar las creencias de las demás personas. Y al escuchar las creencias de las demás personas, adivina qué pasa. Te das cuenta de que a lo mejor también son tuyas. O te das cuenta que definitivamente tú eso no lo crees. Y dices, no, eso no creo, no, eso no es posible, eso no es para mí. Entonces puedes ir identificando
que te atora, que te empuja, que tienes que cambiar, que está bien y tienes que dejar. Pero acuérdate, todo debe de tener también un método. No se trata de que lo hagas todo como que a tontas y locas. Te repito, hay un montón de métodos ahí en el camino que puedes echar tu mano para que todo esto pueda ocurrir para ti. Y bueno, dejando un poquito de lado esto, pero sí hablando del método, antes de que el programa se nos vaya, todavía queda bastante tiempo, pero antes de que se nos vaya, sí me gustaría compartirte que voy a estar dando el taller de siembras energéticas. ¿Qué es el taller de siembras energéticas? Es la forma, es el método que tú tienes que utilizar para que todas tus acciones fructifiquen del lado positivo. Seguramente tú has oído que una ley, creo que es la más famosa de todas, que es la ley del karma, se conoce mucho por la ley del karma, pero también se conoce por la ley de causa y efecto, la ley del boomerang, la ley de todo lo que se siembra se cosecha, sí, seguramente la conoces muy bien. Y entonces hay un método para que tú puedas hacer que todas tus acciones te lleven hacia el lado positivo, porque también tus acciones te pueden llevar hacia un lado negativo. Todo en este mundo tiene una consecuencia. El universo no se queda con ninguna energía, o sea, no hay energía que se desperdicie y absolutamente todo se devuelve, ¿sí? Primera. Pero esta ley no es la única ley que rige el mundo. Hay 7 leyes que rigen todo el universo. Nosotros conocemos la del karma, la más famosa de todas. Y desafortunadamente en mi experiencia también me he dado cuenta de que ni siquiera nosotros la entendemos. O sea, claro, a él le pasó eso porque es malo. Por ejemplo, lo robaron. Es que lo robaron porque haber sido malo. No, déjenme les digo una cosa. El universo no es una catafixia como con Chabelo. O sea, no es de que, a ver, te ganaste por tus actitudes, te ganaste que te robaran, o por lo que tú hiciste te ganaste que te robaran, pero te lo podemos catafixiar porque te enfermes, o te lo podemos catafixiar porque alguien te sea infiel, o te lo podemos catafixiar porque pierdas el trabajo. No, la ley del karma no es así. La ley del karma es ojo por ojo, diente por diente, es exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al tema de las experiencias de vida, de lo que hablábamos en la primera parte del programa, las creencias que tú tienes te han llevado a las experiencias de vida que tú tienes. Las cosas que pasan en tu vida también pueden ser producto de algo que tú hiciste. Es una consecuencia de uno de tus actos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del taller de siembras energéticas, pues obviamente vamos a aprender un método que te ayude a, por decirlo de alguna manera, a minimizar las acciones que tú ya llevaste a cabo y que no fueron tan lindas, y también como a maximizar las buenas, y sobre todo a que tú vayas ya acompañado de mejores acciones o de mejores consecuencias en tu vida. Los budistas hablan de la reencarnación. Y ellos, y bueno, otras tradiciones místicas también lo hacen y otras religiones, y ellos mencionan que, por ejemplo, si tú te cuidas en esta vida de hacer actos adecuados y buenos y que vayan de acuerdo a ciertas acciones, tú estás preparando una mejor vida para cuando tú reencarnes, si es que tú crees en la reencarnación. Pero si no es así, y porque también vamos a reconocer que todas las cosas están colapsando mucho más rápidamente que en otras ocasiones o que en otros tiempos, también tenemos la posibilidad de empezar a mejorar nuestra vida. Entonces, el taller de siembras energéticas va muy encaminado a trabajar con un método que te ayude a alinearte con las leyes universales. O sea, primero tienes que conocer y entender las leyes universales. Las puedes ver en el Kybalión. El libro del Kybalión las tiene, las 7 leyes universales, escrito por los 3 iniciados. El problema de ese libro es que es un poquito complejo. No es imposible de entender, pero sí le tienes que echar bastante cerebro, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es simplificarlo. Son 2 sábados, de 9 a 1 de la tarde. Vemos lo referente a las leyes universales, cómo funcionan, a qué se refieren, cómo pueden impactar en mi vida,
qué leyes puedo yo ponerme arriba de la ley, o sea, que no me afecte la ley aunque la ley se cumpla, qué leyes definitivamente me van a impactar así yo me pare de pestañas en un rincón. Y el segundo sábado estaremos hablando de propiamente el método. ¿Cuáles son los pasos del método? Es un tallercito que antes lo daba, este sería la cuarta generación. Es un tallercito que antes lo daba cada 2 horas, 2 horas de manera semanal, entonces me llevaba 2 meses y se hacía un poquito pesado. Entonces lo he condensado de esta manera, 4 horas, 2 sábados, es decir, un total de 8 horas. Y entonces identificas muy bien las leyes universales y te das cuenta cuáles estás violando, cuáles ni siquiera habías pelado, ni siquiera sabías que existían, y que finalmente hay una máxima que existe en derecho, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, si tú no sabes la ley, de todas formas la ley se cumple, la sepas tú o no la sepas. Entonces, conocer las leyes es importante también. Y el poder aplicarlas de una manera más adecuada. ¿Para qué la puedes aplicar? Para todo lo que quieras, para absolutamente todo lo que tú quieras, pero no nada más estamos hablando aquí de dinero. Si tú quieres cambiar la actitud de una persona, si tú quieres encontrar la pareja de tu vida, si tú quieres llevarte mejor con tus compañeros de trabajo, para lo que tú quieras, o sea, para lo que se te ocurra, este método lo vas a poder aplicar pues vamos a decir que de 1001 maneras para que tú puedas mejorar tu vida y empieces a tener el control, de ella. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de que todo tiene un método, todo tiene una forma de hacerse, ¿ok? Entonces, si tú no quieres estar perdiendo tiempo, pues busca métodos, busca gente que ya haya recorrido el camino para que te abrevie los tiempos de aprendizaje, los tiempos de estudio, los tiempos de preparación, porque a veces queremos brincarnos o queremos evitar hacer inversiones o queremos, no, es que yo puedo, hay cosas más importantes. Yo a veces les digo, es que cómo voy a creer y pues lo tengo que creer, porque pues bueno, no me queda de otra, ¿no? Yo les digo a veces, no puedo creer que sea para ustedes más importante o para algunas personas sea más importante irse a comprar una blusa que tomar un taller o tomar un curso, comprar un libro que nos ayude a expandir nuestra conciencia, por ejemplo. No lo puedo creer, pero así es. Definitivamente así es. Entonces, al ser así, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Vámonos a las creencias. ¿Qué es más importante? Que yo trabaje conmigo, que yo me vea bonita. Entonces, yo creo que es más importante verme bonita, pues es lo que yo voy a hacer. Si yo creo que lo más importante para mí es tratar de ser mejor persona, sentirme mejor, ser más feliz, estar feliz, no sé, tener un mejor trabajo, buscar nuevas oportunidades, pues bueno, entonces eso es lo que yo voy a buscar, dependiendo de lo que yo considere importante para mí, lo que rija, mis decisiones van a estar regidas por mis creencias. ¿De acuerdo? Finalmente, las decisiones que yo tomo y que la mayoría de los seres humanos piensan que son decisiones muy lógicas, muy razonadas, muy pensadas, la verdad, muy en el fondo, la decisión que yo estoy tomando está fundamentado en una creencia, más que en cualquier otra cosa, más que en una perfecta racionalización de algo. Francisco Álvarez se comunica a través de WhatsApp y dice, buena tarde, está muy interesante el programa de hoy, felicidades, muchísimas gracias Francisco. Dice, aquí en México hay muchas creencias que nos atrasan aquí. Pues sí, aquí nos atrasan muchas creencias y identificarlas es muy importante. Manda saludos y una lluvia de bendiciones a la familia Álvarez Castillo y a todo México. Muchísimas gracias, Francisco, para que nos iluminemos e identifiquemos nuestras creencias, si me permites agregar la intención. Entonces, fíjate que yo quería comentar algo en relación a esto de que aquí en México hay muchas creencias que nos atrasan y aquí vamos a hablar un poquito del mono 100, ¿ok? Hay una teoría que dice que necesitamos alcanzar un cierto número de personas moviéndose en una dirección,
o en una creencia, y entonces se instalan automáticamente en el resto de la humanidad o en el resto de la población. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La mayoría, vamos a decir, personas arriba de, ¿qué será?, 30, 40 años, no tenían tan arraigado el uso de un teléfono inteligente, y lo hemos ido aprendiendo. Si se fijan, cada vez hay más personas que usan un teléfono inteligente, pues ahora resulta de que los bebecitos, ya yo de broma les digo, nacen con el dedo parado para picarle al teléfono inteligente y saben perfectamente por dónde. Pero si se fijan, las tabletas, los teléfonos y todo ya lo mueven. Lo pueden manejar perfectamente bien sin que nadie se los enseñe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? La información entró al campo morfogenético de acuerdo a lo que diría Boom, y entonces desde ahí se pasa a toda la generación o a toda la raza humana. Entonces imagínense si lográramos formar un grupo importante, un número importante, vamos a hablar de algunos millones de personas porque somos miles de millones, algunos millones de personas que lográramos confiar, que lográramos creer en que podemos hacer, podemos ser, podemos tener todo lo que nosotros queramos. Entonces esos millones de personas pueden hacer cambios importantes. Aquí estoy hablando de toda la humanidad, pero no se necesita grandes cantidades dependiendo de lo que tú quieras impactar. Haz los cambios tú y verás cómo tu familia empieza a cambiar, o empieza a haber cambios importantes en tu familia, porque finalmente tú vas a pasar la información a los miembros de tu familia. Roscharito está reportando, dice: hola Isabel, saludos para ti, tu invitada. Dije, pues ¿cuál invitada? Yo estoy aquí sola en la cabina el día de hoy. Llueve bendiciones para las madres de los estudiantes en vacaciones, para que tengan toda la paciencia del mundo de convivir con sus hijos, que los tienen ahí todo el día y toda la noche. Esperemos que sean cosas buenas las que salgan. Dice: las creencias limitantes se pueden gestar desde el vientre y arraigarse en el inconsciente. Sí. Las creencias se pueden, más que gestar desde el vientre, o sea, sería el bebé que se está gestando adentro del vientre, recibe las creencias de su mamá. Ahí sí se puede. ¿Y se arraigan en el inconsciente? Sí se arraigan en el inconsciente. Y también puede ocurrir que, por ejemplo, un incidente que sería, vamos a suponer que la mamá embarazada se cae y se da un golpe en la barriga. Ese incidente queda grabado en el bebé como algo traumático, y que con el tiempo sabrá Dios cómo. O sea, cada individualidad, cada persona lo manifiesta de una determinada manera. Ok, y ya Roscharito pone: perdón Isabel, como había mucho ruido en la casa, escuché dos voces diferentes, apenas estoy cayendo en la cuenta que eres tú sola. Bueno, qué bueno que ya te diste cuenta, porque ya me estaba preocupando. Dije, pues ¿dónde anda Roscharito que está oyendo dos personas en la cabina cuando he sido yo solita toda la tarde del día de hoy? Bueno, entonces la pregunta que me haces es interesante para que todos nos demos cuenta también de la dificultad que enfrentamos, y no es para que se desanimen, sino como para reforzar esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no tenemos identificadas. Fíjense, ahorita me acordé de otra cosa que les voy a contar. Durante mucho tiempo yo no comía pasitas, de las chiquitas, de las pasitas, pues sí, de las pasitas, no comía pasitas. Y cuando yo probaba una pasita decía: qué buena pasita, me gusta, pero jamás comía pasitas, les daba la vuelta y todo lo demás. Hace tiempo, pues no mucho, me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo para entender lo que me estaba pasando. Hace tiempo mi mamá me dijo que cuando yo era muy pequeña me comí toda la bolsa de pasitas. Entonces ya se imaginarán lo que me pudo haber pasado con toda una bolsa de pasitas. O sea, me dolió horrible la panza, fue una diarrea seguramente espantosa, que yo jamás quise volver a comer pasitas. Entonces cuando me entero de esa información digo: ya sé por qué me gustan, pero no me gustan. Y entonces empiezo a comer más pasitas, pero de una manera más consciente. Desafortunada o afortunadamente, todo lo que nos pasa en la vida se graba en el subconsciente todo el tiempo. Todo está ahí guardado, y es importante buscar maneras de accesar a todo ello para poder cambiarlo. Acuérdate, una creencia no basta que sea un pensamiento positivo. No, yo voy a tener mucho dinero, yo voy a tener trabajo, yo voy a tener suerte, yo voy a tener suerte, yo voy a tener suerte. Si adentro una vocecita
te está diciendo, sí, ¿cómo? ¿Tú? ¿Suerte? Pues si diario te va mal, todas las cosas te salen mal, todo lo que tú haces te pasa mal, y todo el mundo lo toma mal, y todo lo que se te pueda ocurrir. Y tú estás, no, sí, yo voy a tener suerte, yo voy a tener suerte, yo voy a tener suerte, por poner un ejemplo. Mientras esa voz interior no se alinee con la creencia o no se alinee con la nueva idea que tú quieres implantar en tu subconsciente, todo tu trabajo se va a ir a la basura. No va a servir de nada y por eso a veces se pierde tanto el tiempo y mucha gente dice, ni es cierto y no sirve para nada y bla, bla. O sea, ¿por qué? Porque falta información, porque falta más conocimiento, porque falta tener un método de trabajo y entender exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Cuando tú haces todo esto, pues entonces logras cambios muy importantes en toda tu vida. ¿De acuerdo? El señor Ismael dice, saludos a la conductora, muchas gracias. Manda una lluvia de bendiciones para Ismael, Alvarado, Mendoza y familia, para que tengan un hermoso fin de semana y una hermosa vida. Pido una lluvia de bendiciones para todos los que estamos escuchando, que modifiquemos nuestras creencias positivamente. Muchísimas gracias, Emilia, qué bonita intención. Sí, trabajemos todos juntos para cambiar nuestras creencias. Si cada uno de nosotros cambiamos nuestras creencias, tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida. Y si nosotros cambiamos nuestra vida, vamos a afectar de manera positiva a mucha gente a nuestro alrededor. Entonces, es muy importante este tema, es un tema que si bien es cierto a lo mejor se puede agotar en este momento en unos cuantos minutos del programa de radio, el trabajo es extensivo, es extenuante, es apasionante y cuando tú te vas dando cuenta de todo lo que tú vas creyendo, de todo lo que ignoras, de todo lo que está compuesto el universo y de todos los recursos que tú tienes para jalarlos, porque tenemos 1,000,000 de recursos a nuestra disposición, si no es que más. Cuando tú vas descubriendo todo eso, entonces, y lo vas usando y vas haciendo cambios en tu vida, te vas sintiendo mejor, te vas sintiendo más pleno, te vas sintiendo con más sentido de vida, vas viendo que todo es posible. Y entonces cuando tú te das cuenta que todo es posible, destruyes el límite que solo tu mente te impone. Ve qué importante es el trabajo, ve qué importante es tomar conciencia de todo lo que nosotros creemos. Si tú logras tomar conciencia de lo que crees y quitar lo negativo, cambias tu vida. Cuando tú logras cambiar tu vida, eres un sembrador de paz. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la tarde del día de hoy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima. ¡Hey!